Heroínas de Oriente, que siguen haciendo historia. Venezuela, cuna de mujeres valientes, rebeldes y emprendedoras. Cacica Urimare, la guerrera del Guácharo. El accionar de la mujer en nuestra gesta libertaria se remonta mucho más allá de los primeros levantamientos de esclavos, las conjuras de los precursores o las gloriosas jornadas cívicas del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Antes, mucho antes, desde el momento mismo en que la bota española pisó por primera vez el suelo americano, la mujer indígena asumió con total plenitud un papel protagónico en la lucha por la libertad de su pueblo. Manuela Sáenz, Josefa Camejo, Juana Ramírez la Avanzadora y otras heroínas de nuestra gesta emancipadora fueron dignas herederas de la valentía y el arrojo de estas americanas originarias, muchas de las cuales no se conformaron con apoyar a sus hombres detrás de las trincheras, sino que con el rango de cacicas llegaron a comandar naciones enteras que se rebelaron contra el despiadado invasor. La gran mayoría de ellas, al igual que sus similares de 1800, fueron olvidadas en los anales de una historia machista y discriminadora. Tal es el caso de Urimare, la reina del Guácharo, quien encabezó lo que puede considerarse como la primera gran rebelión indígena del oriente venezolano contra la invasión española. Yo me llamo Domingo Rogelio León y coincidencialmente pertenezco a una etnia indígena, ¿no? Y más coincidencialmente pertenezco a la etnia de donde era exactamente originaria la cacica Urimare, pues. Entonces se trata hoy de, yo diría que de por primera vez, hacer un deslinde, ¿no? La India Urimare es un símbolo fundamentalmente caribe porque era su procedencia, ¿no? Y aquí no hay equívoco, ¿no? Segundo, nosotros en Caripe la conocemos. En Monagas no hay ni la percepción y mucho menos el conocimiento como para hacerla a ella lo que realmente es, reevaluarla como es, ¿no? Entonces, todo lo que se ha dicho sobre la India Urimare hasta ahorita está circunscrito sobre la especulación, la suposición y el derecho que se abrogan los comentaristas y los escritores y tal a hacer con todo lo que es el mundo indígena los mitos y las fabulaciones que aquí a quien le da la gana. Y en eso se ha diluido ella. Este manejo ha hecho que algunos autores ubiquen a la cacica Urimare como originaria de La Guaira, perteneciente a la nación Mariche e hija del cacique Aramaipuro, lo cual es totalmente falso para el historiador chaima Rogelio León. La India Urimare fue un personaje real, histórico. Sin hacer muchos esfuerzos, con sencillamente ir a un libro fundamental que es la historia de la tierra de Monagas, de José Antonio Almachiti, que fue un cronista y un historiador. Y ahí aparece simple y llanamente un documento extraído de libros, donde aparece la rebelión, la captura y la muerte de Urimare. Según esta referencia, el levantamiento de la cacica Urimare al frente de la nación chaima se produjo en 1609. Tal fue la fuerza militar
que esta guerrera agrupó bajo su mando que el gobernador de Cumaná, Pedro Suárez Coronel, se vio obligado a enviar tropas al mando del capitán Pedro Rengel, quien logró derrotar a los indígenas y capturó a su cacica, que fue llevada a Cumaná y ahorcada. La forma como fue ejecutada Aurimare, sin embargo, demuestra el respeto que los españoles tenían por la valiente cacica, ya que la práctica de esa época era empalar, descuartizar o echar a los perros a los indios rebeldes. Aurimare, al momento de su ejecución, fue tratada como un verdadero jefe militar. Eso es simple y llanamente lapidario para afirmar su existencia histórica. Todo lo que se haya dicho fuera de eso está dentro de la fábula y la especulación. El sincretismo religioso también ha contribuido a desvirtuar la imagen de la reina del Guácharo, incorporándola a la corte india de la santería. Muchos son los que en Venezuela veneran a Aurimare como una deidad esotérica a la par de María Lionza, el Negro Felipe, la India Rosa y hasta Guaycaipuro. Pero la historia no puede quedar oculta tras el velo de la fábula y la especulación. La historia tiene voz propia en la memoria de los pueblos. La cacica Aurimare, llamada la reina del Guácharo, lideró la primera gran rebelión indígena del oriente venezolano contra la invasión europea. Para llevar adelante esta valerosa lucha, la cacica Aurimare reunió bajo su mando a todas las naciones indígenas establecidas en las costas montañosas y en los llanos del oriente de Venezuela. Aún hoy, más de 400 años después del alzamiento de Aurimare, cuando la revolución bolivariana consolida en Venezuela la plena igualdad de género, resulta sorprendente que una mujer haya alcanzado tanto respeto y poder entre su gente. Fíjate bien, vamos a poner por primera vez, vamos a decir esto por primera vez. La cacica Aurimare se llama Aurimare porque esa es una composición de dos nombres, de dos voces chaima. Como decían, por ejemplo, Alejandro Magno. ¿Qué era Magno? ¿Por qué le decían Magno? Alejandro el Grande, ¿verdad? Magno quiere decir grande. Un magno suceso, una magna obra grande. Entonces él pasó a ser Alejandro Magno. La palabra, o sea, el nombre Aurimare viene de dos voces. Una voz que dice Ure, que soy yo. Ure en chaima se dice, yo en chaima se dice Ure. Y mare es una partícula aumentativa que quiere decir más, mucho, bastante, demasiado. Y al decir demasiado te están diciendo grande, enorme, inmenso. De ahí un baile que se llama mare, que quiere decir más, mucho más. ¿Por qué? Porque un mare entre los indios puede durar de 4 horas a 5 días, bailando interminablemente. Más, mare, más. Entonces ella se llamaba Aurimare, que quería decir, en otras palabras, como atributivo, yo la grande, porque era cacica. Y los caciques no se recogían tirando papelitos para arriba,
dime, abre la mano y me la des, no, no. Quien era cacique era porque había un debatir, pero no un debatir palabrístico, era un debatir de hecho, de verdadero hecho. Se valoraba el arrojo, la valentía, la decisión, el valor, la audacia, las cantidades de cosas que había que tener para subsistir en un momento histórico como aquel, en las condiciones primarias y bárbaras como aquella. Entonces, quien se ganaba el derecho a salir airoso dentro de un ámbito como ese, había ganado el derecho a poder ser en un momento determinado quien dirigiera. ¿Por qué dirijo? Porque soy la más o el más. Entonces los nombres se daban así. Ella se llamaba Uri Mare porque era yo, la grande, la que puedo, la inmensa, la que me he impuesto. ¿Estamos claros? Esta grandeza de la cacica Urimare ha trascendido hasta nuestros días en la memoria del pueblo chaima, que no ha dejado nunca de luchar por defender sus derechos inalienables. En gran parte nos apoyamos en eso, ¿no? Y justamente partiendo de Urimare, que entregó su vida por la defensa nuestra y darnos ese valor de decir hoy que le debemos honor a Urimare por su resistencia, su valentía, ¿no? Según la historia, Urimare manejó un grupo de indios acá de Chaima por el maltrato que se le daba al indígena, ¿verdad? Eso la llevó a conformar un grupo de indios pues guerreros y se acantonó en la Cueva del Guácharo, en donde de allí se vio en la necesidad, le estoy hablando de una historia de quemar el pueblo para no seguir siendo maltratado. Bueno, luego viene una comisión de españoles, la hace prisionera, se la lleva a Cumaná, donde es ahorcada. Bueno, eso nos permitió a nosotros también formar dentro del grupo un grupo de mujeres luchadoras, en la cual le voy a mencionar dos personas que las tengo como verdadero ejemplo, ¿no?, de lo que es la mujer indígena cuando siente el deseo de lucha, que es la señora Eloína Brito y la señora Gregoria Saracaba. Yo como chaima he tenido una larga lucha, mi persona, he tenido una larga lucha con los demás directivos que hemos compartido, porque después que yo entré a la parte de directivo de los chaimas, ¿verdad? Son dos ejemplos de lucha que nunca han doblegado, a pesar de su edad, se mantienen en esa lucha, con ese ánimo, el espíritu, porque nos siembran a nosotros, porque a veces nosotros flaqueamos al ver como si no tuviéramos los resultados que queremos, ¿usted me entiende? Pero esa gente está a la pata de nosotros, siempre aconsejando, no nos dejen la lucha, piensen en su futuro, piensen en sus hijos, y entonces eso nos motiva a nosotros pues a seguir esa lucha. Como si la lucha de ella fuera una lucha de más sentimiento, de más compromisos. La sangre bravía de Urimare, la guerrera del Guácharo, sigue corriendo briosa por las venas del pueblo chaima. ¿Pero por qué me motivó eso? Porque mi abuela murió de 105 años. Y cuando ella estaba vivita todavía, que ella tejía chola, tejía alpargata, tejía sombrero, hacía todas sus artesanías, como lo que ellos aprendían, los chaimas, pues. Ella se sentaba a un lado así y yo me sentaba a este lado. Y yo comenzaba a preguntarle. Y ella me comenzaba a explicar los trabajos que pasaban. Pero en una de estas, cuando ella comenzó ya más a envejecer, porque ella no quiso comer, ella se envejeció más, no quiso comer y se acostó, se quedó dormidita. Ella me dijo, mija, yo sé que yo me voy, pero nunca yo voy a ver el derecho que tienen los chaimas que consigan algo aquí en Caripe.
Y yo le dije a mi abuela estas palabras: mi abuela, usted se va, pero yo quedo. La valerosa lucha de la cacica Urimare, la reina del Guácharo, no fue un caso único. Por todos los rincones de América, los pueblos indígenas, con las mujeres en primera línea, codo a codo con sus hombres, se rebelaron indómitos ante la violencia genocida de los invasores europeos. Cacicas hubo supuestamente en todo Venezuela. ¿Por qué las hubo? ¿Por qué antes de estos momentos no se hablaba de cacicas? Porque la penetración española fue tan bárbara, tan cruel, tan inhumana, fue esa invasión, que no solamente era el hecho de exterminar al hombre como estorbo, como enemigo, como poseedor a quien desposeer, sino que era el dueño también de la mujer. Porque aquí no se trataba de matar hombres nada más, era de matar hombres y quedarse con las mujeres, ¿no? Entonces, los españoles fueron unos estupradores. ¿Por qué entraban las mujeres? Porque las mujeres tuvieron que verse en un momento determinado, primero ver pelear contra algo que ellas no conocían. Primero eran guerras tribales que se solucionaban a flecha y listo, pues. Y ahí lo que valía era el valor del más fuerte, del mejor estratega y tal. Pero cuando se enfrentan a un alma desconocida y poderosa, como un arcabón, entonces la mujer vio que ya lo que era su marido no era suficiente como para esto. Y los estaban diezmando, entonces ella tuvo que adecuarse a la nueva realidad y entonces salir ella ahora también a ver qué era lo que se podía hacer. Y ella aprendió a pelear, ¿no? Y se decidió. Entonces las cacicas comienzan a surgir, si tú repasas la historia bien, fue prácticamente de la conquista para acá. Porque antes era un atributo masculino, ¿no? Mi abuelita murió de 105 años, yo me sentaba con ella a conversar y ella me contaba las historias, cómo los trabajos que pasaban ellos, cómo los perseguían para matarlos. El abuelito salía de noche, venía de noche a comer a su casa y salía otra vez en la noche por allá a la montaña escondiéndose porque los españoles lo querían matar. Porque le quitaron todo, todo. Ellos, por ejemplo, por aquí por Huicapán, por esa parte de haciendas de que tienen sus nombres, actual, ellos le quitaban lo que tenían por el valor de lo que ellos le quitaban, pues, si se le moría a una persona, ya le quitaban la hacienda. Si mataban a un cochino, le quitaban la hacienda. Ese era un tremendo zaperojo que tenían los españoles con esas pobres criaturas. La historia de los antepasados es muy dolorosa de los viejitos. No sé, dígame cómo sufriría la india Chaima Urimari, pero los viejitos pasaron mucho trabajo. Ellos los dejaron en la ruina, ¿verdad? De noche salían a su casa a comer, no le atendían a sus hijos, porque los españoles los agarraban para acribillarlos. Entonces, mijo, esas son historias que uno tiene, pues. Y ahí seguimos nosotros luchando, todavía estamos luchando. Tenemos comunidades tan aisladas que hasta ahorita no tienen ni siquiera la oportunidad de tener un radio para escuchar una información, no tienen luz, no tienen agua, viven en choza. Entonces, quiere decir de que la lucha no ha pasado, pero la lucha sigue. Yo creo que la lucha no ha pasado. La lucha no ha pasado, la lucha sigue. Yo creo que hoy nos hemos congregado si se quieren, por los logros que hemos tenido. La crónica de Urimare lo que dice es que ella se rebeló y es una lógica elemental que si se rebeló y eso llegó hasta Cumaná, que era la provincia de Andalucía, tuvo que haber sido una rebelión notoria, tuvo que haber muerto españoles ahí, hubo que haber quemado algunos asentamientos que hicieron primarios para que se tuvieran la molestia de venir el propio gobernador de Cumaná a Caripe. La mujer de por sí siempre es especialísima. Es la dueña, es la directora, es la maestra, es la señora de la primera escuela que tiene el niño o la niña. Sigamos el ejemplo de la cacique Urimare, de Juana la Avanzadora, porque es que llevamos la sangre de ellas
de verdad. Somos mujeres de lucha. Aquí prohibido dormirse, prohibido flojera. Es tiempo de echar para adelante. Heroínas de Oriente, reivindicando su presencia en la historia venezolana. Mujeres que siguen haciendo historia.